Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 12 del Evangelio según San Lucas. Vamos avanzando en el estudio de la Biblia. Este capítulo es muy importante y te invito para que le prestes mucha atención, que lo leas todo y que puedas reflexionar en tu vida. Varios relatos, varios eventos claves en el ministerio de Jesús describe Lucas 12. Primero, del versículo 1 al 3, aparece la advertencia contra la hipocresía. Versículo del 4 al 7 habla sobre no temer a los hombres, sino temer a Dios, estar confiados en el Señor, pues solo a Él es a quien nosotros debemos someternos. El ser humano puede destruirnos, dañarnos el cuerpo, pero la vida eterna, solo Cristo es el único que puede darla. Así que a Él es a quien tenemos nosotros que respetar, temer y reverenciar. Versículo 8 al 12 habla sobre la importancia de confesarlo ante los demás, que las demás personas vean en nosotros quién es Cristo y lo que nosotros creemos. Versículo 13 al 21 aparece la parábola del rico insensato. Y aquí Jesús enseña sobre la importancia de buscar riquezas espirituales más que las materiales. Y vamos a dedicar un momentico también a reflexionar sobre este detalle. Luego, versículo 22 al 34, aparece el mensaje sobre no preocuparse por las cosas materiales. Jesús nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios para poder suplir las necesidades materiales y poner nuestra mirada en Él, no en lo material. Versículo 35 al 48, aparece el relato sobre la vigilancia y la preparación. Y versículo 49 al 59 aparecen varios relatos sobre la división y el juicio final. Jesús nos enseña sobre que su mensaje va a formar en algunos división, porque unos aceptarán, otros no. Y también nos enseña sobre el juicio que trae su mensaje. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Pero es algo importante que nosotros debemos tener claro en nuestras mentes. Por eso te invito a que leas este capítulo. Dice la Biblia, Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Interesante. Estas palabras introductorias que habla aquí Jesús establecen una clara relación entre el discurso registrado en el capítulo 12 y el episodio en la casa de un fariseo que leímos en el capítulo anterior, capítulo 11. Allí, los versículos 37 en adelante, Jesús empieza a hablar unos ayes contra los fariseos. Y en ocasiones anteriores, Jesús había presentado una gran parte de la enseñanza que aparece en el capítulo 12, lo dice el deseado de las gentes. Pero todo este capítulo parece ser un discurso presentado inmediatamente después del episodio de la casa del fariseo. Y Palabras de Vida del Gran Maestro, página 199, dice: todavía quedaban unos meses antes de que terminara el ministerio terrenal de Jesús, y Él necesitaba enseñarle a los discípulos cómo debían comportarse, cómo debían vivir. El tema de todo el capítulo 12, el tema central, fundamental de Lucas 12, es la sinceridad y consagración que debe caracterizar al verdadero seguidor de Jesús, en contraste con la hipocresía de los fariseos. Mensajes Selectos, página 43, del año 1896, dice la sierva del Señor. Deseaba que sus discípulos escucharan las palabras que Él quería decir y que no permitieran que nada atrajera y retuviera su atención. Por lo tanto, les advirtió: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fingían el deseo de entrar tanto como les fuera posible dentro del círculo íntimo. Cuando el Señor Jesús presentaba la verdad en contraste con el error, los fariseos aparentaban que estaban deseosos de comprender la verdad y sin embargo procuraban desviar la mente de Cristo por otros cauces. La hipocresía es como la levadura. La levadura puede estar oculta en la harina y no se conoce su presencia hasta que produce su efecto. Cuando se la introduce, satura rápidamente toda la masa. La hipocresía actúa secretamente y si se le tolera, llenará la mente de orgullo y vanidad. Algunos engaños que hoy se practican son similares a los que practicaban los fariseos. El Salvador dio esta advertencia
para que estuvieran alerta todos los que creen en Él. Velad para que no absorbáis ese espíritu y os volváis como aquellos que trataban de entrampar al Salvador. Por eso es importante, querido hermano, que tú y yo reflexionemos, analicemos, veamos lo que Dios dice en su palabra y no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo, porque la palabra de Dios es quien tiene la autoridad. Y aquí Jesús les está enseñando a los discípulos. La hipocresía es algo terrible que destruye la vida y convierte a una persona en orgulloso. Tú decir algo que no sientes. Es como aquella expresión que muchas veces utilizamos, le decimos a las personas: Dios te bendiga, pero realmente en nuestro corazón no está ese deseo. Somos hipócritas al decir esa expresión. Cuando tú le digas a una persona Dios te bendiga, debes decírselo porque realmente en tu corazón deseas, anhelas fervientemente que Dios bendiga a esa persona. Si no, es mejor que no digas nada porque estarías siendo hipócrita. Esto es lo que está enseñando Jesús a sus discípulos. Luego, versículo 4 al 7, viene el momento donde Jesús enseña a quién debemos temer. Ahora, aquí cuando dice que temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, sí os digo, a este temed. Este infierno al cual se refiere aquí no es el infierno, aquel concepto pagano de un lugar de tormento, que una persona muere y va allí y es atormentada y luego se hacen muchos procesos por ella, algunos pagan dinero, se hacen oraciones y ella es sacada de ese lugar y pasado al cielo. Ese concepto es pagano, ese concepto fue inventado por Satanás, el mismo diablo, para tirar por piso la palabra de Dios. Porque la Biblia nunca habla, escucha bien, querido hermano, si tú has sido muy juicioso de acompañarme en este estudio capítulo a capítulo, entonces te has dado cuenta y has notado que en ninguno de los textos, desde Génesis 1 hasta Lucas 12, ninguno me dice acerca de ese infierno, lugar de tormento donde la gente está quemándose en este momento. Eso no lo dice la Biblia, eso lo inventó el hombre, Satanás por medio del hombre. Más bien lo que está queriendo decir aquí Cristo Jesús es al momento del juicio final después del milenio, aquel del cual habla Apocalipsis capítulo 20, es el lago de fuego ardiendo, aquel lugar donde serán lanzados Satanás y todos sus agentes, sus ángeles, la muerte, y todo será destruido, el pecado terminará allí. Si se puede hablar de un infierno, ese sería. Pero es peligroso utilizar la palabra infierno porque el hombre piensa en lo que se ha inventado, mas no en lo que dice la palabra del Señor. Y Jesús está hablando de algo claro, no de lo que la gente tenía como infierno, sino Él está hablando del juicio final, el juicio ejecutivo. Hay que tener temor, reverencia, respeto a Dios, no preocuparnos por lo que los hombres piensen. Ese es el concepto que Jesús está enseñando aquí. Hay muchas personas que se preocupan por como dicen los hermanos, qué piensan los hermanos de mí, y yo debo hablar así, debo vestirme de esa manera porque es que los hermanos me están viendo, pero en mi casa vivo de una forma terrible, donde nadie me ve, vivo con mi esposa, con mis hijos de una forma terrible, pero cuando salgo de mi casa aparento. Esto también hace parte de la hipocresía, aparento una vida que no tengo. Entonces pareciese que le estoy teniendo más temor a las personas que a Dios. Y Jesús está diciendo aquí, no tengas temor al hombre, porque el hombre no conoce lo que hay en tu corazón. Más bien respeta y ten temor, reverencia de Dios que todo lo ve. Luego versículo 8 al 12 aparece el momento de confesar ante los hombres quién es Jesús, tener a Cristo en nuestro corazón. Luego viene el versículo 13 al 21, donde aparece la parábola del rico insensato. Y dice el texto que uno de la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Palabra de vida, el gran maestro dice que era uno de la multitud que había escuchado las claras acusaciones de Jesús contra los escribas y fariseos que mencionamos en el capítulo anterior, capítulo 11. Y su consejo a los discípulos en cuanto a lo que debían hacer cuando fueran llevados ante los magistrados, también lo escuchó este hombre. Este hombre, dice Elena de White, suponía que si Jesús pudiera hablarle a su hermano con la misma autoridad, éste no se atrevería a desobedecer lo que Jesús le ordenara. Pero Jesús le respondió, versículo 14, mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y para esto el comentario bíblico adventista y palabra de vida del gran maestro dicen algo interesante que te lo voy a leer textualmente para que no se pierda el mensaje. Dice así: el reino que Jesús había venido a proclamar no era de este mundo.
Él nunca comisionó a sus discípulos que fueran autores de un cambio social, por muy importante que éste pudiera ser, ni tampoco en ningún momento intentó decidir judicialmente entre los hombres. Jesús, como los profetas de antaño, expuso claramente los principios que deben gobernar las relaciones de cada uno con su prójimo, pero dejó la administración de la justicia civil exclusivamente a las autoridades civiles debidamente constituidas. En ningún caso se apartó de esta regla, y quienes hablan en su nombre deberían seguir su ejemplo en este sentido y también en otros. Interesante esto. Por eso Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero muchos pretenden tomar el evangelio como para que juzgue entre sus casos civiles, y no, para eso están las autoridades civiles. Ese es el propósito de Dios. Y hay muchas personas hoy día que, así como este hombre le dijo a Jesús, vienen buscando al pastor para que vaya y le solucione sus problemas familiares, de herencia y todas esas cosas. El evangelio no existe para esto, querido hermano, debemos comprenderlo. Dios nos ha enviado a predicar el mensaje de salvación, salvar a las personas de la esclavitud del pecado y no gastar nuestro tiempo en solucionar inconvenientes por temas de herencia y dinero y aquí y allá. No, nosotros debemos predicar un mensaje claro. Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó, subió al cielo y pronto vendrá a esta tierra, y tú necesitas prepararte para irte con Él. Este es el mensaje que Dios nos ha pedido predicar. Ahora, hablando acerca de este rico insensato que empezó a acumular y acumular tesoros, la sierva del Señor en Trabajo del Sur, es un libro escrito en inglés, del 26 de octubre del año 1888, ella compara a este rico insensato con Nabal. Nabal era como el rico de la parábola, solo tenía un pensamiento: usar las misericordiosas dádivas de Dios para complacer sus apetitos egoístas y animales. No albergaba un pensamiento de gratitud para el dador, no era rico para con Dios, pues los tesoros eternos no ejercían atracción sobre él. Los lujos y las ganancias del momento eran el único pensamiento de su vida. Esto era su Dios. Así que eso mismo ocurría con este rico del capítulo 12 de Lucas. Su Dios era el dinero. Y Jesús enseña aquí acerca de esto. Y el versículo 20, mira lo que dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús te enseña, querido hermano, que lo importante no son los bienes y las ganancias y las riquezas materiales. Sí, son necesarias, las necesitamos, es cierto, pero por encima de esto está Dios. No puedes arriesgar tu salvación por las cosas materiales. Esto es importante que lo tengas claro. Y en ese mismo hilo de pensamiento viene el versículo 22 al versículo 31, donde Jesús habla sobre el afán y la ansiedad. Cuando tú pones tu confianza en Dios por encima de las riquezas, no vas a vivir afanado, ni angustiado, ni lleno de ansiedad por las cosas que vendrán. No, porque tú estás confiado en Dios. Pero cuando tú pones tu confianza en el dinero y quieres dinero y seguir creciendo en tu parte económica, que vuelvo y repito, no es malo, no es pecado. Lo malo y pecado es cuando tú pones eso por encima de Dios. Ahí sí. Cuando tú haces eso, entonces vives preocupado, vives angustiado, lleno de ansiedad. No tienes tranquilidad, porque es que el dinero no es tranquilidad. El dinero no es paz. El único que nos da paz es Cristo Jesús. Así que debemos aprender muy bien esto. Luego viene el versículo 32 al 34, otra vez hablando sobre los tesoros en el cielo. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gloria al Señor, qué lindo. Aunque no tengamos bienes materiales aquí en la tierra, Dios nos da el reino de los cielos, maravilloso. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruya, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Importante esto. Hagamos tesoro en el reino de los cielos, en el banco de Dios, que nunca nos roba y que nunca se va a terminar. Ese es nuestro Dios, nos recompensa de manera inmensa, y nosotros debemos pensar es en el cielo, no en la tierra.
Vuelvo y repito para que no se malentienda. No quiere decir entonces que te vas a lanzar a dormir y no vas a trabajar porque entonces no hay que tener dinero. No, eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que trabajes, sí, que tengas recursos, claro que sí, pero que en tu corazón lo primero que debe haber es Cristo Jesús. Luego viene el versículo 35 al versículo 40 sobre el siervo vigilante. Y allí la nota tónica de esta parábola es la vigilancia. Jesús enseña públicamente por primera vez aquí acerca de su segunda venida. El fin de su ministerio terrenal estaba que llegaba, ya se divisaba. Por lo tanto, procuraba preparar a sus discípulos para su ascensión y luego para su retorno con poder y gloria. Esta parábola entonces destaca la necesidad que nosotros hoy tenemos de vivir correctamente, porque Cristo pronto viene a esta tierra, querido hermano. Por eso lee esta parábola detenidamente, analiza versículos 35 al 40. No voy a tener el tiempo de analizarlo porque ya ha transcurrido mucho tiempo, pero léelo tú y te darás cuenta cómo el Señor te quiere preparar para su venida a esta tierra. Luego versículo 41 al 48 aparece la parábola del siervo infiel. Y luego viene el versículo 49 al 53 y Lucas cierra su capítulo 12 hablando sobre las divisiones que causa el reino de Cristo, el Evangelio, también sobre cómo nosotros debemos estar seguros del tiempo en el cual vivimos y alistarnos para enfrentar las situaciones difíciles de esta vida, poder arreglar las cosas con nuestro Dios y también amar a nuestro enemigo, o sea, amar, porque el amor es la base de todo. Dice el versículo 49, fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y ahora, este bautismo al cual se está refiriendo Cristo Jesús aquí no es aquel del cual Juan lo bautizó 3 años atrás, no, porque pues ya había pasado, está hablando del tiempo futuro, va a ser bautizado. Y aquí el término bautizar, el verbo bautizar, se usa de manera figurada en varias ocasiones como en esta y puede significar sumergirse en circunstancias o someterse a algo. Jesús se está refiriendo a la muerte en la cruz, a ese momento difícil donde iba a sumergirse en esos momentos angustiosos y dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Por eso en Mateo 26 pudimos ver cómo Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Se refería Jesús a este momento. Y entonces Él le dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Qué significa esto? Pues que cuando tú recibes el mensaje de salvación, puede que en tu casa haya discordias, haya disensiones. ¿Por qué? Porque unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Y hemos visto muchas personas que han tenido que renunciar a su hogar, muchos hijos que se han ido de sus hogares porque sus padres los oprimen y no quieren que cambien de creencia. Nosotros aquí somos de esta religión, de esta creencia, y no permitimos que nadie más crea en otra cosa. Hay hogares que dicen así. Y cuando hay alguien que acepta la verdad de Cristo, entra en discordias con su familia. ¿Por qué sucede esto? Porque es que Satanás es el que forma estas discordias. No es que Cristo forme división, no. Es que Cristo está enseñando la verdad en un mundo que está lleno de mentira, de engaño por Satanás. Y como Jesús está entrando en el corazón de esas personas que están dominadas por el enemigo, pues obviamente Satanás no va a querer soltarlas. Por eso les arma guerras, batallas inmensas, con tal de desanimarlos y hacerlos alejar del camino del Señor. Esto es lo que debemos tener claro cuando vamos a entrar al Evangelio. Porque hoy en día se predica de que el Evangelio es color de rosa, no hay problemas, no hay dificultades, o sea, es una vida chévere, espectacular. Sí, o sea, la vida cristiana es linda, es hermosísima, pero debemos tener claro también que cuando tú entras al Evangelio vas a tener muchos problemas, muchas dificultades, mucha guerra, fuego habrá. ¿Por qué? Y ese fuego me refiero a las pruebas. ¿Y por qué? Porque Satanás te va a hacer la guerra, pues no quiere que tú estés cerca de Cristo Jesús. Va a colocar a tus padres sobre ti tal vez, va a colocar a tus hijos en contra tuyo tal vez, va a colocar a tu esposa en contra tuya tal vez, va a colocar a tu familia en contra tuya quizá. Pero si eso pasa, tú debes tener claro que Jesús lo había dicho. Entonces, ¿qué debes hacer? Mantenerte firme cerca de Cristo Jesús. Y es lo que dijo Cristo aquí.
No importa quién se levante contra ti, no importa que tus padres no estén de acuerdo, no importa que tus hijos, no importa que tu familia se vaya en contra de ti, tú tienes que tomar la decisión de ser fiel al Señor sin importar quién se ponga en tu camino. Y es aquí donde toma valor lo que dice el versículo 4 al 7 sobre a quién debemos temer. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro en nuestras mentes. Cumple esto y vivirás feliz. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!